Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. A nombre del doctor Oscar Bravo Beltrán, presidente del Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz, les doy la bienvenida a todos. Y vamos a estar conectados vía Zoom y también por la Facebook en la página del colegio. Cualquier duda la pueden escribir en el chat y al final vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que al final bueno, casi al final de nuestra sesión se va a generar un enlace, tanto en el chat del Zoom como en el chat de Facebook, donde ustedes van a poner sus datos para hacerles la constancia. Bueno, y vamos a dar inicio a esta que es la cuarta sesión virtual como parte de las actividades académicas que realiza el Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz. Tengo en esta noche el gusto de poder presentar a nuestra ponente. El tema es pubertad precoz y nuestra ponente es la doctora Evelyn Pérez Trejo. La doctora Evelyn es médico endocrinóloga pediatra. Ella estudió la carrera de medicina y cirugía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca y después hizo la subespecialidad en endocrinología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un fellow en hormona de crecimiento y talla baja que realizó en la Universidad de Santiago de Compostela, España, en el año 2012 y posteriormente realizó un diplomado postítulo en obesidad infantil en la Universidad de Santiago de Chile en el año de 2021. Actualmente la doctora Evelyn Pérez Trejo es miembro activo del Colegio de Pediatría del Estado de Oaxaca. También es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, capítulo Oaxaca. Es socio titular en la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y también es socio activo en la Sociedad Americana de Endocrinología. Le damos la bienvenida a la doctora, a quien le agradezco tenerla con nosotros. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Nadia, a toda la mesa directiva del Colegio de Veracruz. Me siento muy honrada de poder participar en estas sesiones y sobre todo de hablar de este tema tan importante y tan interesante para todos nosotros, justamente posterior a la pandemia. Entonces, voy a iniciar, voy a compartir pantalla y vamos a dar, sin más preámbulo, inicio a nuestra sesión. Pues el tema al cual nos vamos a referir el de hoy es el de pubertad precoz. Ya la doctora Nadia me hizo favor de presentarme y bueno, primero quiero comenzar hablando de qué es una pubertad normal. La pubertad es un proceso muy complejo, demasiado complejo, donde intervienen varios ejes hormonales, neuroendocrinos, eh, psicosociales, ¿no? Y es un proceso que comienza siendo biológico de transición entre la infancia y la edad adulta. Va a estar regulado por diferentes elementos, entre los cuales van a destacar algunos determinantes genéticos y diversos factores ambientales. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Durante esta etapa, los niños y las niñas van a desarrollar importantes cambios corporales, conductuales, para alcanzar una maduración de los caracteres sexuales. Vamos a alcanzar nuestra talla adulta y, muy importante, vamos a alcanzar la capacidad de reproducción. Aquí quiero mostrarles es una gráfica de lo que sucede en el eje hipotálamo hipófisis gonadal a nivel prepuberal y a nivel puberal. Y lo que yo quiero destacar en esta parte es cómo comenzamos teniendo algunas hormonas que fungen una tarea de inhibición en la etapa prepuberal, ¿no? A donde vemos que hay pulsos de GnRH que son infrecuentes, que son pulsos que son bajitos, ¿no? Para que la hipófisis
secretando FSH y LH tengan pequeños pulsos insignificantes. Hay que recordar aquí que en la primera etapa neonatal, e incluso inútero, sí tenemos una activación de nuestro eje, en donde vamos a tener como consecuencia y vamos a lograr algunas características físicas secundarias a esta acción. Posteriormente, nuestro eje va teniendo estos pulsos cada vez más ambiguos, más pequeños, y nos quedamos en reposo justamente hasta el momento que empezamos con la activación puberal, donde vamos a ver que entonces ya va a haber una mayor pulsos de GNRH que van a tener mayor frecuencia, mayor amplitud. Y vemos aquí en esta segunda gráfica cómo la FSH y cómo la LH van a tener pulsos cada vez más altos, cada vez más frecuentes y justamente comienza con esta ola, ¿no? Hasta que nos quedamos prendidos y nos quedamos con estos picos que cada vez se hacen más activos, ¿no? Obviamente a nivel gonadal vamos a tener la secreción de los esteroides sexuales, estrógenos o testosterona, y pues vamos a tener en desarrollo los caracteres sexuales. Ahora, ¿qué factores van a determinar cuándo se inicia el proceso puberal? Bueno, efectivamente, genéticamente tiene que ver. Por eso, cuando nosotros hacemos la historia clínica de nuestros pacientes, preguntamos siempre cuál fue la edad de maduración, la edad de la menarca de la mamá o la edad de cambios o desarrollos o secundarios en el padre. Esto es importante porque si nosotros tenemos el antecedente de que nuestra madre tuvo una menarca precoz, tuvo una pubertad temprana, corremos el riesgo de tener nosotros también este proceso. Estados de salud. Bien es sabido que estados de desnutrición, tanto hablando como de una pubertad retrasada en el caso de desnutrición o una obesidad en el caso de una pubertad temprana, vamos a tener nosotros una repercusión en cuanto a la presencia o ausencia del periodo puberal normal. La localización geográfica, bueno, pues bien conocemos que países nórdicos, países en donde hay una exposición menos cálida, vamos a tener una pubertad o una menarca posterior, 13, 14 años, y las zonas en donde hay mayor calor, donde hay también mayor exposición a la luz, vamos a tener que tenemos una pubertad mayor, más temprana, ¿no? Incluso una menarquia más temprana. El estado nutricional, ya lo platicamos, pacientes que tienen desnutrición, niñas que se dedican a estos deportes o bueno, a estas disciplinas como gimnasia, ¿no? En donde ellas mismas solas se demandan como estados nutricionales bajos, tendemos nosotros a tener una falla en el inicio de la pubertad o alteraciones en la pubertad y pues las niñas con pubertad adelantada sí se asocian mucho al incremento de peso. Y el estado psicológico que puedan tener nuestras pacientes también podría determinar un inicio temprano o tardío de este proceso. Aquí hay algo bien importante, puse este término de prepubertad y pubertad verdadera, porque de alguna manera, aunque nosotros vamos a definir la presencia de pubertad en las niñas como con la presencia de telarca o la pubertad en los niños con la presencia de incremento en el volumen de sus gónadas, hay un fenómeno que viene antecesor a este proceso y son la activación de la glándula suprarrenal. Aquí es lo que nosotros vamos a conocer como adrenarca, que nos va a dar como características sexuales el olor axilar, esa sudoración apócrina, yo siempre les digo esa sudoración adulto, esa sudoración que a veces nos encontramos en algunos lugares públicos, ¿no? La aparición de vello, sobre todo en piernas, en brazos, en genitales, a lo que le vamos a denominar pubarca, y la presencia de acné. Esto es por activación de los esteroides sexuales suprarrenales. Y ya hablando propiamente de una pubertad verdadera, pues vamos a encontrar como primer signo la telarca en las niñas, ¿no? Vamos a tener como el punto máximo de este proceso la menarca y espermarquia y en los niños vamos a empezar con el desarrollo testicular. Aquí verdaderamente las hormonas sexuales, la LH y la FSH, pues van a tener un papel fundamental
como los esteroides sexuales gonadales. Y los caracteres sexuales secundarios, pues ya los conocemos muy bien, ¿no? Vemos cómo se nos agudiza un poquito la voz, cómo empezamos a generar un poquito más de grasa en las caderas, ¿no? Cómo tenemos pues escaso vello corporal, obviamente el crecimiento de los pechos, lo que conocemos como telarca, y nos crece el vello a nivel de las axilas y el pubis. Obviamente, para ambos hay una maduración de los órganos genitales y en los hombres, pues se les agrava la voz, le crece la barba, ellos sí tienen un abundante vello corporal, empiezan a ganar más masa muscular y obviamente también les crece el vello en las axilas y en el pubis, ¿no? Estos, lo que nosotros conocemos como los caracteres sexuales secundarios. Y entonces el desarrollo puberal normal, como ya les había comentado, en niños va a iniciar con la telarquía, ¿no? Y en niños inicia con el aumento del volumen testicular, ¿no? Entonces vemos que básicamente le empieza con el proceso adrenal y también vemos que viene en mayor o en menor medida la pubarquia y terminamos nosotros en la menarca o menarquía, ¿no? Esto es bien importante. El intervalo entre el desarrollo mamario y la menstruación normalmente es de 2 años, tomando como variables entre 1 y 6 años. Los caracteres sexuales secundarios tienen que aparecer con una diferencia más o menos entre 6 meses a un año. Por eso también aquí hay que diferenciar entre una pubertad normal y una pubertad de rápida progresión o progresión rápida. O sea, pueden haber niñas que inician justo a los 8 años o niños que inician justo a los 9 años, pero un año después ya presentan demasiados cambios porque los hacen en un menor tiempo. Y al final del día pues nos van a ganar, van a tener una pubertad pues de rápida progresión con una finalización o penalización de su talla. Entonces, la edad de aparición de los caracteres sexuales, el 95% lo va a hacer entre los 8.5 y 12 años de las mujeres y el 95% de los niños lo va a hacer entre los 9.5 y 14 años. Y bueno, quiero compartirles esta gráfica. Realmente me gusta mucho porque es demasiado ilustrativa, porque a veces todavía consideramos que los tiempos de los niños del crecimiento es hasta los 18, hasta los 21 años, ¿no? Estamos esperando todavía un pico puberal donde ya no va a haber nada. Estamos todavía esperando que las niñas van a crecer después de que ya tuvieron su primera menstruación. Entonces, yo quiero ver, aquí les quiero mostrar, vean cómo justamente, una disculpa, se movió, vemos el cambio o el pico máximo de las mujeres en cuanto al cambio máximo de su talla. Fíjense, en ellas comienzan tipo 10 en promedio y más o menos que es la edad en promedio de la menstruación, 12, 12 y medio. Vemos como aquí las niñas ya crecieron, ya dieron su estirón, ya hicieron lo que tenían que hacer con respecto a su crecimiento. Y a partir de los 12 años, ya con menstruación, lo único que van a tener es un crecimiento ya de desaceleración, terminando de crecer 1 a 2 años después de comenzada la menstruación. Esto quiere decir que las niñas que menstruan a los 8 años, pues a los 10 años ya van a dejar de crecer. Y esto justamente porque esto va marcado por la edad ósea de nuestras pacientes. Esto quiere decir que las niñas que tengan 8 años y reglan van a tener 12, 12 y medio años de los huesos. Las niñas que tienen 15 años y menstruan van a tener apenas en ese momento 12 a 12 años y medio de los huesos. Entonces, esto es bien importante porque tenemos que nosotros marcar bien el tiempo en el que pues tenemos para crecer, ¿no? Y vemos que en promedio, pues básicamente como aquí dice, ¿no? Vamos a tener que la menstruación va a estar en promedio entre los 10 y los 16.5 con un promedio, pues aquí está todavía entre 12 y 13 años, ¿no? Que es el puntito. Y vemos cómo va cambiando la valoración del Tanner, ¿no? Del 2 3 más o menos un Tanner 4 ya lo tenemos justamente ya que arreglamos, ¿no? Un Tanner 3 ya nos está avisando que estamos como a punto de arreglar en cuanto a los senos y lo mismo también un Tanner 3 en cuanto a la cuestión del vello púbico, ¿no? Entonces, básicamente aquí más o menos entre los 14 y 15 años, estaríamos terminando nosotros de crecer, ¿no? Y esta es la evolución, ¿no? Vamos a tener que comenzamos con la mama, que comenzamos con el vello en mayor o menor medida. Realmente puede ser 1 o 2 vellos de caracteres puberales, que es ese vello enroscado, ¿no? Que es como tipo alambrito, y vemos que hay el brote de crecimiento, vello axilar, ¿no?
y pues la presencia de la menstruación. Y ahora quiero que vean, este es en el caso de los niños, cómo se van dando los cambios. Aquí ellos tienen un máximo de cambio de talla por ahí de los 14, obviamente otra vez hablando de la edad ósea, más o menos ellos comienzan aquí a los 10,5 justamente y ellos pues en promedio terminan de crecer pues más o menos por ahí de los 16 años. Obviamente ya saben que pues en medicina no todo es tan cerrado, no todo es tan recto, entonces tenemos nuestras setas de desviaciones y vemos que empiezan a ver como los cambios en el pene por ahí de los 12, ¿no? 12, 14. O sea, digamos que son un poquito más lentos los chicos, pero tampoco no podemos confiarnos y decir que hasta los 20, 21 años todavía vamos a lograr un crecimiento, todavía vamos a lograr un cambio, porque todo esto también va manifestado con los cambios puberales, ¿no? Entonces vemos que también el volumen testicular, que vemos que puede comenzar por ahí de los 11 años, los cambios, que también yo quiero que vean que más o menos el estirón puberal se va a dar con un volumen testicular entre 10 y 12, ¿no? Eh, Hay un orquídometro de Prader que prácticamente semeja la evolución de los testículos en los niños y bueno, más o menos un volumen testicular de 10 a 12 es cuando nosotros estamos hablando que el niño está dando su pico puberal. Y vemos que el grado de desarrollo pues, del vello pues, va siendo también como un poquito más despacio y más posterior a las niñas y de hecho pues ellos terminan todavía por ahí, les digo, en promedio más o menos a crecer a los 16. Entonces, la secuencia es cambios en el volumen testicular, igual que, o sea, sudoración, ¿no? Acné, el vello axilar y el brote de crecimiento. O sea, es un poquito diferente, sin embargo, también lo tenemos no con tanto tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros pubertad precoz? Pues es la aparición de los caracteres secundarios de una edad no fisiológica. Y como ya habíamos hablado de lo normal, pues entonces antes de los 8 años para las niñas y antes de los 9 años para los niños. La aparición de los caracteres sexuales en los niños, pues lo vamos a ver manifestado con el incremento del volumen testicular mayor de 4. Le digo ahorita mostrando el orquidómetro, pues van a ver que hay una secuencia de volumen testicular, entonces marcan de un color las primeras 3 volúmenes testiculares y justo entre 4 y 5 hacemos el cambio de color. 4 es ya un testículo que está comenzando a secretar hormonas y está creciendo. Es vello púbico que tenga un Tanner 2 antes de los 9 años o un vello púbico en estadio 3 antes de los, de pene antes del, estadio 2 de pene antes de los 9 años y vello púbico estadio 3 antes de los 10 años. En las niñas, pues vamos a ver que se va a ver manifestado por un nódulo o la presencia del botón mamario antes de los 8 años, o sea, un Tanner 2, ¿no? Un vello púbico, más o menos 3 antes de los 8,5 años, o pues obviamente que tenga una menstruación antes de los 9,5 años. Las guías de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica lo engloban entre 10 y 14 años. Entonces, todas las niñas que menstruen antes de los 10 años no es normal, ¿ok? La incidencia es muy variable, realmente esta es la incidencia que nosotros teníamos justamente antes de la pandemia y veíamos que pues puede ser de 1 a 5,000 hasta 1 a 10,000, que efectivamente sigue siendo un problema mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Estamos hablando de por cada 10 niñas un niño, que afortunadamente el 75 al 95% pues es idiopática, entre comillas, ¿no? Va arrastrado de activaciones prematuras del eje por herencia, pues mayor sensibilidad a los disruptores endocrinos y algunas otras cosas que ahorita voy a comentar, pero en el 60% de los niños siempre hay que pensar en algo, pues que podría ser algo más. Y este es un estudio que hicieron de la pubertad precoz y la pubertad rápidamente progresiva. Es un estudio en Argentina y entonces decía, bueno, dentro de los resultados y las conclusiones, que aumentaron durante la pandemia, aumentó la consulta por pubertad precoz de 2,3 veces más. O sea, entonces, de 29 a 31 casos que tenían, empezaron a tener
más de 80. Y esto, de alguna manera, todavía nos seguimos haciendo nosotros algunas preguntas de por qué fue que después de la pandemia este diagnóstico se había hecho como mucho más frecuente. Y bueno, hay algunas teorías que todavía la verdad es que no están como nada claras ni establecidas, pero de lo que se ha comentado en algunas sociedades o en pues algunas posturas que se han tomado, pues obviamente es el confinamiento. ¿No? Se habló de la mayor exposición a pantallas, a la luz azul, ¿no? Obviamente del incremento de obesidad, de sobrepeso que se tuvo en ambos grupos, niños y niñas. También se habló del estrés vivido que se tuvieron. Hay otras teorías que dicen que pues también estamos hablando de una preservación de la especie, ¿no? O sea, que la misma especie nos hizo llegar al punto en donde ellos o sea, como medida de supervivencia, pues adquirió esta cuestión de la reproducción, que al final del día es uno de los fines de la pubertad, más antes, con la finalidad pensando en preservarnos. Entonces, realmente, pues esto lo vamos a poder ir desenvolviendo o desenmarañando conforme pase el tiempo, conforme podamos analizar algunos otros factores, pero pues son algunas teorías que nosotros estamos pues ahorita pues encontrando. Ahora, de la pubertad precoz, yo considero que necesitamos clasificarla siempre, siempre, porque en eso vamos a definir, pues, la etiología, el tratamiento, el pronóstico, ¿no? Y la vamos a clasificar en tres grandes grupos. La primera va a ser de origen central o completa. Esto quiere decir que desde aquí, de la hipófisis, el eje se prendió y pues está mandando directamente la señalización hacia la gónada o pues en este caso testículo o ovario y pues empieza la activación total, ¿no? Periférica, la cabeza está apagada, la cabeza no está prendida de inmediato, porque muchas veces muchas pubertades periféricas terminan siendo centrales, ¿no? Y aquí realmente el eje, si yo pido LH, FSH están bajitas, pero si yo busco estrógenos o busco testosterona, van a estar elevadas. Entonces, aquí más que nada va a estar mediada por los esteroides sexuales. E incompleta lo que nosotros conocemos como la pseudopubertad, ¿no? O sea, que realmente consideramos que no se activa totalmente el eje, no se activa todo, solamente hay una pubarca, hay una menarca o hay una adrenarquia que no logran hacer como el proceso completo ni se define como su procedencia, ¿no? Y vemos que aquí, este es de la Sociedad Española de Endocrinología, como la pubertad precoz, pues generalmente la ponen en primer lugar, como habíamos platicado, idiopática, algunas causas genéticas en donde intervienen pues los genes como los quises, que son los que intervienen en esta parte de la cuestión del desarrollo puberal, ¿no? Algunas alteraciones cromosómicas, patología endocranial, es muy frecuente que en pacientes que tienen alguna alteración de este tipo, obviamente pues hablando de tumores amartomas hipotalámicos, que sería como de las cosas más en las que pudiéramos pensar sobre todo en los niños, pero también algunas anomalías congénitas como la presencia de hidrocefalia, presencia de malformaciones, mielomeningocele, incluso pues holoprosencefalias, alguna cuestión como de formación del cerebro, sí van a estar como más ligadas a tener alteraciones o presencia de pubertad, ¿no? También hay algunos tumores del sistema endocrino, los ependinomas, los gliomas, astocitomas, o sea, cualquier este, tumoración, pues de alguna manera sí podría estar asociada a activaciones prematuras del eje. También traumatismos craneoencefálicos, ¿no? La presencia de radioterapia, hemorragias intracraneales, enfermedades granulomatosas, infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Incluso parálisis cerebral secundarias a encefalopatías. Tengo muchos pacientes con pues, trastornos en el neurodesarrollo, ¿no? Con retrasos psicomotores que tienen presencia de estas alteraciones. Hablando de pubertad precoz periférica, en el caso de algunas causas genéticas, pues el síndrome de McCune-Albright, que es como de los más característicos, el cual va a estar manifestado por, además de la pubertad, pues una menarca temprana, manchas café con leche, algunas alteraciones óseas que podemos encontrar en las niñas, en los niños pues alteraciones como testotoxicosis, perdón, hiperplasia suprarrenal en ambos, ¿no? Puede ser
congénita, ¿no? Puede ser también por algunas mutaciones. De las pubertades precoces adquiridas, pues quistes ováricos, tumores ováricos, también tumores de la glándula suprarrenal, que son secretores de estrógenos, nos pueden ayudar a presentar esto, o la ingesta o contacto accidental de esteroides sexuales. O sea, hemos tenido también casos de madres que están sometidas a, pues, algún protocolo o algún estudio de infertilidad en los cuales pues se les receta estrógenos y de repente pues con las niñas, sobre todo los que están de origen transdérmico, pueden estar en contacto con las niñas y prender un poquito esta cuestión, ¿no? En los niños de las adquiridas vamos a tener como algunos tumores, sobre todo las células de Leydig, tumores de las glándulas suprarrenales, ¿no? Tumores germinales y tumores secretores de algunas hormonas o también igualmente ingesta de contacto de esteroides sexuales. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la evaluación? O sea, ya nos llega a nuestra consulta una niña que presenta caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años o un niño que los presenta antes de los 9, ¿no? Ya sea ese larga, ya sea incremento en el volumen testicular, pero también la sudoración apócrina, acné, siento que está creciendo mucho, ¿no? Algún brote de crecimiento. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues, es la historia completa. Vamos a preguntar la edad de inicio, secuencia de eventos, cuánto tiempo pasó entre que apareció una cosa y la otra, algunas enfermedades, algunas comorbilidades que puedan tener, los antecedentes paternos, también ya habíamos hablado, qué edad menstruó la mamá, a qué edad cambió de niño jovencito el papá. Está bien difícil porque realmente los hombres nunca se acuerdan, pero pues yo digo, si no se acuerdan es porque realmente no hay como un desfase en el tiempo, pero sí son como los más distraídos, las mamás generalmente siempre nosotros tenemos muy marcados la edad en la que iniciamos nuestra primera menstruación. También preguntamos la exposición a algunos tóxicos, algunos contaminantes ambientales, si de repente están tomando algún tipo de suplementos, si les están por ahí, hay esta edad como estas niñas como entre 6 y 9 años les gusta mucho pintarse, les gusta mucho ahí ponerse esmalte en las uñas, agarrar las pinturitas de mamá, los perfumes, entonces todo eso nosotros preguntamos. Realmente, si yo les dijera que es un disruptor endocrino, pues no tocaríamos, no agarraríamos, no haríamos nada, porque todo, pues algunas pinturas, algunos plásticos, pues algunos aromatizantes, ¿no? Algunos alimentos, pues ya realmente no sabemos ni qué sí ni qué no, pero de alguna manera, pues como el pollo, como la soya, han tenido su controversia, ¿no? En cuanto a que sí, que sí son, pues, realmente yo creo que salió un estudio muy bonito ahí en Dinamarca, donde el pollo pues no era un disruptor, pero pues es en Dinamarca, ¿no? Realmente pues aquí realmente sí sería como hacer un estudio cuestionable porque pues considero que a nuestro pollito y eso sí podríamos tenerle un poquito de hormonas, ¿no? También pues unas pinturas que puedan tener como algunas hormonitas ahí como en cuanto a agregar a los perfumes y otras cosas, de alguna manera yo creo que va a depender como de cada país que podríamos considerar como un disruptor endocrino o no, ¿ok? Y de las cosas que también vamos a evaluar físicamente es pues la velocidad del crecimiento, vamos a ver qué tanto está creciendo la niña, vamos a ubicar, ya saben, esto es, nosotros siempre como pediatras tenemos que percentilar peso, talla, índice de masa corporal, ¿no? Hay que investigar la talla blanco familiar, ¿no? Es la suma de las estaturas de los papás en centímetros, la dividimos entre 2 y si es una niña le restamos 6,5 centímetros y si es un niño le sumamos 6,5 centímetros. Entonces, con base a eso, podemos nosotros darnos cuenta si nuestro paciente está creciendo muy por arriba de lo que los papás le heredaron, pues entonces pensar que o está teniendo un verdadero aumento en su potencial de crecimiento o está teniendo un crecimiento acelerado por un desarrollo puberal acelerado. Vamos a ver la clínica, la valoración clínica de Tanner. Recordemos que esta, pues fue pues Tanner fue una persona que se puso a valorar en un orfanato, cómo iban evolucionando los cambios y pues también hay que vigilar el tiempo en que vienen presentándose estos cambios de carácter sexuales. Entonces, ahorita les voy a presentar la escala de Tanner y les platico un poquito más de lo que hizo en este estudio, pero la verdad es que es una forma de valoración que aunque lo hizo
viendo, pues podemos nosotros ver realmente cómo han sido los cambios. También tenemos que valorar algunos otros signos y síntomas en los niños o niñas que tengamos con la sospecha de pubertad precoz, pues desde medir pues la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, pensando que pudiera haber algún problema como de la tiroides que pudiera adelantar el proceso, qué tanto tienen acné, vello corporal, estrías, ¿no? Si hay la presencia de bocio, si hay algunos otros síntomas asociados como dolores de cabeza, visión, alteraciones en la visión, pensando en algún tumor, ¿no? Manchas café con leche, pensando en lo que platicábamos de Macun, ¿no? Hay que ver palpación abdominal, descartar que no haya alguna, o sea, un tumor, una masa, ¿no? Que podamos, o en el caso de los niños es bien importante valorar testicularmente, ¿no? O sea, que estén parejitos, que estén decreciendo al mismo tamaño, para descartar también que no haya una tumoración a ese nivel. Y entonces, les comentaba que Tanner hizo esta valoración del desarrollo sexual y entonces básicamente se puso a ver a muchas niñas de un orfanato y vio cómo iban evolucionando, ¿no? Conforme iban con la edad y a los niños también. Y logramos hacer esta gráfica bastante representativa en donde podemos ver la presencia de los cambios puberales. Y bueno, aquí lo hizo por estadios y vemos que pues estadio 1 pues es un pecho infantil y no vello púbico y aquí lo pone como menos de los 9 años, ¿no? Y veo, también a veces me dicen que sí soy bruja, que si ya se ve cuando voy a arreglar las niñas, le dije, pues no tanto, pero esto nos va a servir mucho para poder parecer adivinos, ¿no? Parecer, y decirles cuándo pudiera estar muy cerca ya la menstruación en las mujeres, que sobre todo es como yo siempre digo, es como el punto más marcado en cuanto al desarrollo, ¿no? Y aquí justamente está la valoración de los estadios y podemos ver como la presencia, una disculpa, de la edad en la que podamos ver. Entonces, aquí ya vemos que el estadio 3 cuando hay un aumento y elevación de pecho y una areola, el vello rizado, vasto y oscuro sobre pubis, más o menos estaríamos hablando de 11 años más 1.2 años, ¿no? Y que aquí estaríamos hablando como el punto en donde ya estaríamos muy cerca o donde se presentaría la primera menstruación, ¿no? Y ya vemos que posteriormente viene ya la areola y el pezón sobrelevado y el vello púbico ya tipo de adulto obviamente el estadio 5 es el pecho de adulto y básicamente ya es a los 14 años, ¿no? Entonces, básicamente, tomando en cuenta, pues entre el 3 y 4 le digo, es donde vamos a encontrar ya pues, la presencia de la menarquía. Y en los hombres, pues vamos a ver que también lo hizo testicular y púbico. Y precisamente, pues vamos a ver que ellos son como un poquito más lentos en cuanto al inicio del desarrollo. O sea, tienen un volumen testicular de 4 centímetros cúbicos a los 10 años en promedio, ¿no? Y que de ahí, pues ya vamos viendo que otra vez, donde ya realmente hay un volumen testicular entre 6 y 12 que yo les decía como es el estadio 3 donde vamos a ver un estirón puberal, ¿no? Va a ser más o menos por ahí de los 13, ¿ok? Y que esto tiene que coincidir con nuestra edad ósea, ¿no? Básicamente aquí es más fiel la edad ósea en conjunto con nuestros cambios físicos que incluso nuestra edad cronológica. Entonces, pues pudiera el niño tener una edad cronológica de 10 años, pero si la edad ósea está de 13 y los cambios coinciden con un volumen testicular de un niño para 13, pues obviamente también estamos a un proceso de pubertad adelantado. ¿Ok? Y laboratoriamente, bioquímicamente, ¿qué vamos a nosotros a tener en cuenta? Pues obviamente vamos a ver que los niveles de LH y FSH estén ya sea basales prepuberales o puberales. Vamos a también ver cómo van a estar los esteroides sexuales gonadales. Y bueno, aquí yo considero que tenemos que tener estos valores como en específico para saber si ya hay o no una actividad, ¿no? Y en los niños, la testosterona matinal superior a 0.5 sugiere una activación ya puberal. Y en niñas, tener estrógenos o un pico de 5 picogramos sobre mililitro también ya es sugerente de que ya hay activación, ¿no? En los esteroides suprarrenales, pues medimos también algunos como la androstenediona y de hidroepi, también sulfatada, para descartar pues algunas alteraciones, sobre todo de origen suprarrenal, algunos tumores
tanto suprarrenales como testiculares, que si estuvieran elevados, pues obviamente nos van a orientar que por ahí es el proceso que de alguna manera nos está estimulando a los cambios físicos, ¿no? Y bueno, también pedimos algunas veces algunos marcadores tumorales si sospechamos sobre todo de pubertad precoz periférica, ¿no? Pedimos como alfa-feto, ¿no? La beta y el antígeno carcino embrionario. Entonces, aquí la guía de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediatra sugiere documentar siempre la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada para confirmar nuestro diagnóstico de pubertad y lo marca con un valor, ¿no? Mayor o igual a 0.3. Esto quiere decir que a todas las niñas que yo le mida y tenga una hormona luteinizante por arriba de 0.3, que es el valor ahorita determinado, quiere decir que ahí hay una activación puberal, ¿ok? Y esto también va de la mano con algunos parámetros ultrasonográficos y en cuanto a la cuestión de medir, ¿no? Es importante que nosotros también acompañamos de un ultrasonido, ¿ok? Aquí ya sabemos que siempre pues estos estudios son operador dependiente, pero pues en general vamos a ver que tienen tanto buena sensibilidad como especificidad, perdón, tener una longitud del útero que sea mayor a 3.5, ¿ok? Aquí tienen sus medidas del diámetro transverso, del fondo, del volumen uterino, ¿no? Y pues obviamente la presencia de endometrial ya también nos habla de mucha actividad también. Y en cuanto a la cuestión de, bueno, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas también que sea mayor de 2.5 ya nos marca como que hay actividad. Y en cuanto a los ovarios, pues en general un volumen mayor a 1.2 a 1.6, pues tiene pues ahí más o menos relativa sensibilidad y especificidad y la circunferencia mayor de 4.5. En general, un volumen ovárico mayor de 3.5, un volumen un volumen uterino de 3.5 mayor, un volumen ovárico mayor de 2 nos va a hablar de actividad, ¿ok? Si la pubertad precoz central no es diagnosticada y tratada en etapas tempranas, que esto es lo que yo quiero hoy, mi mayor consejo, mi punto clave también a lo mejor de toda esta plática es decirles que pues a veces nosotros confundimos lo común con lo correcto. Yo considero que aunque las guías nos dicen que entre los 10 y los 14 años se puede presentar la menstruación, realmente el proceso puberal es un proceso demasiado complejo, es un proceso no, que no solo engloban los cambios ni siquiera físicos, hay muchos cambios psicológicos, ¿no? Económicos, económicos, ambientales, y que de alguna manera siempre hay un tiempo ideal, ¿no? Yo les puedo decir que una mujer está lista para tener un hijo a partir de los 12 años, porque puede hacerlo, pero ¿qué es lo ideal? Entonces, de ahí en fuera, nosotros tenemos que abrirnos el panorama y decir, bueno, realmente esta niña puede ser que esté haciendo una pubertad precoz, puede ser que esté haciendo una pubertad de rápida progresión, pero ¿qué va a pasar si ella tiene una menstruación pues a los 10 años, ¿no? ¿Cómo va a estar la familia? ¿Cómo va a estar ella misma? Han llegado pacientes que hay con depresión, que hay distimias precisamente por haberle presentado su periodo, ¿no? Hay pacientes que sufren incluso de bullying, ¿no? Por haber alejado, por sentirse diferentes en ese momento. Entonces, de alguna otra manera, la estatura, ¿no? Es algo que de alguna otra manera también nos interfieren. Han venido muchos pacientes de 12, 13 que arreglaron a los 9, 10 y quieren seguir creciendo, pero realmente pues el proceso se adelantó e hizo que finalizara. Entonces, eso de alguna manera pues los pone en jaque también a ellos porque muchas veces es una mala orientación la que se tiene. Pedimos nosotros el consejo y aunque efectivamente ustedes pueden decir, bueno, es normal que pudiera ya empezar a arreglar a partir de los 10 años. ¿Qué hay de lo demás? ¿Qué hay de esta exposición temprana a nuestras hormonas? ¿Qué hay de esta presencia de posibles alteraciones menstruales en la edad adulta, ¿no? Porque viene muy prendida, porque viene muy con picos de estrógeno muy elevados, precisamente pues por eso se dio el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está su estatura? ¿No? Pensemos en algo más que solo la menstruación, ¿no? Entonces,
de alguna manera, pues si la pubertad no se detecta, no se trata, obviamente vamos a cerrar el hueso, vamos a comprometer nuestra talla final y va a haber un desarrollo incongruente en nuestro desarrollo psicológico y físico. También quiero decirles que nosotros somos el primer lugar en embarazos adolescentes. También las niñas con pubertad precoz se asocian a conductas delictivas precisamente porque pues esas niñas ya se sienten con las edades que aparenten o se pueden juntar con personas que son de mayor edad precisamente por los cambios a los cuales ya se parecen más y pues pueden cometer más errores, ¿no? También obviamente se ha relacionado al incremento en el síndrome metabólico, por ahí un incremento de volumen y de ganancia de grasa importante, obviamente que va acompañado de elevación de lípidos, con alteraciones en la glucosa, con eventos cardiovasculares, ¿no? Con la presencia de pues alteraciones también hormonales a nivel de hiperandrogenismos y realización de conductas de riesgo. Ya también platicamos, ¿no? Alcoholismo, tabaquismo, toxicomanías. Y también que, pues obviamente, pues que la menarca temprana también es un factor de riesgo para desarrollar algunos cánceres, ¿no? Pues realmente el tratamiento, sobre todo de la pubertad precoz de origen central idiopática, son los análogos de la GnRH y hay algunos criterios para su utilización. Aquí básicamente me quiero centrar en que es un medicamento que no es una hormona, que también es una de las cosas que me llegan mucho a decir los pacientes. Es básicamente lo que va a fungir es como de una inhibición hormonal. Se ocupa para muchas cosas también. Me han llegado como muchos comentarios y de, es que se ocupa para cáncer de próstata. Sí, porque pues hay algunos cánceres que bien nosotros sabemos son hormonalmente dependientes y que obviamente si yo quiero que haya esta desconexión y disminución hormonal, pues esto me va a ayudar, ¿no? Pero hay que estar bien, de alguna manera, pues enterados, ¿no? Sobre todo en conocimiento para realmente apoyar a nuestro paciente, porque nosotros como sus médicos de primer contacto, pues tenemos la última palabra con ellos. Entonces, realmente hay que estar bien informados contra esta situación. Los criterios obviamente es que las niñas empiecen el desarrollo mamario antes de los 8 años, que vayan a tener su menstruación antes de los 9, incluso pues antes de los 10 como el criterio, o que tengan los niños un tamaño testicular con un volumen mayor de 4 antes de los 9 años, ¿no? También puede ser que las niñas, como les he mencionado, comenzaron pues durante los 8 y los niños durante los 9 y pues que esto se convierta en pues que sea muy corto el tiempo, menos de 6 meses entre un cambio y otro, y entonces en vez de tener los 4 o 6 años que tenemos para tener la pubertad, lo vamos a hacer en 1 o 2. Eso también es un criterio, o que haya una maduración, una relación de la maduración ósea con edad cronológica mayor de 1,2. Que esté afectado el pronóstico de nuestra talla final, esto es bien importante para nosotros, o sea, realmente, pues, si nosotros tenemos esperado un pronóstico de talla de 1,60, 1,62, pues obviamente lo ideal es que lleguemos, ¿no? A nuestro máximo potencial. Ahora imagínense las tallas bajas familiares, o sea, que su pronóstico de talla es 1,45, 1,50 y que las niñas no puedan llegar ni siquiera a esa talla precisamente por una pubertad temprana, pues estamos hablando ya de una, pues menos van a llegar a su pronóstico de talla final, ¿no? O que al momento de nosotros recorrer la edad ósea con la edad, aunque estén creciendo ahorita por arriba de lo que se le heredó, cuando recorremos con la edad ósea, pues quede justo o por debajo. Y factores psicosociales, o sea, a mí me han llegado pacientes, madres y padres muy angustiados por este proceso, hijas que cambian dramáticamente su actitud, que se encierran, que no hablan, que no son las mismas de siempre, que dejan de jugar obviamente pues como niñas, con muñecas y eso, y que empiezan a hacer otro tipo de conductas de riesgo, también es un factor para que nosotros podamos, ¿no? Y bueno, aquí digo, disculpen porque ahora veo que se ve un poquito borrosita, pero vemos que son los medicamentos que nosotros utilizamos y pues triptorelina es el medicamento que tiene como mucho más, bueno, se hizo precisamente para este proceso y justamente tenemos ya presentaciones de 28 días, tenemos presentaciones de 84 días y justamente tenemos presentaciones ya que de los 6 meses, ¿no? En los cuales ahorita pues rápidamente nada más les quiero mencionar su eficacia, su seguridad. Es un medicamento que se ha utilizado desde los años 80, es un medicamento bastante seguro, sobre todo a nivel
de preservación de la fertilidad. O sea, realmente de las preguntas que más me hacen es qué consecuencias va a tener a futuro. Realmente hay un estudio en donde se demuestra que las niñas que lo utilizaron y las niñas que no lo utilizaron van a tener la facilidad o la dificultad de embarazarse, las que lo hicieron y las que lo tomaron o las que no, ¿no? Entonces, realmente no hay una, al contrario, yo pudiera decir a favor, ¿no? En este momento en donde quisiéramos que nuestras hijas, nuestras conocidas, hicieran, crecieran profesionalmente, y en donde pues la edad de querer tener un hijo se ha prolongado un poquito más, pues lo ideal es que no desperdiciemos ovulitos, ¿no? También hay otros medicamentos con muy buena respuesta, como leoprelina, ¿no? Groselina, israelina, que también están como indicados como de segundo o tercera línea, ¿no? Y pues realmente decimos, bueno, le iniciamos el tratamiento, nos ha funcionado, hemos detenido la edad ósea, porque al final del día uno de los criterios o una de los para poder es, obviamente, es evitar el cierre de los huesitos antes de tiempo. Recordemos que pues, los niveles bajitos de estrógeno van a estimular el crecimiento, que es por eso que se da el estirón puberal en las niñas, pero también el estrógeno a dosis altas cierra las epífisis. Entonces, mis objetivos en el tratamiento es, obviamente, alcanzar la talla final, presentar los cambios a nivel puberal en tiempo y en forma correspondiente, y obviamente, pues preservar también las funciones metabólicas de manera adecuada. Una vez que nosotros ya lleguemos a estas metas, pues el tratamiento para suspender es si la talla es alcanzada o adecuada genéticamente. Cuando la edad ósea sea de 12 años en las niñas o 14 años en los niños, es la edad ideal, ¿no? En la que nosotros ya podemos presentar los cambios y sobre todo menstruar. Y si la velocidad de crecimiento disminuye con el tratamiento. Muchas veces cuando nosotros estamos durante el tratamiento, vemos que al final, ya casi muy pegado a suspenderlo, vemos que las niñas dejan de crecer. Y me refiero más a las niñas, sobre todo pues, por la frecuencia, ¿no? Entonces es momento de suspender, ya dejar que los esteroides sexuales funcionen y pues obviamente ayuden a finalizar nuestro crecimiento. O que pues la paciente ya no se quiere inyectar porque es la única manera hasta ahorita que nosotros podamos pues indicar. Y en el caso de pubertad precoz, bueno, pues hay algunas otras opciones terapéuticas, pues obviamente aquí ya va más relacionado a también disminuir la producción de los esteroides sexuales y lo hacemos pues con ketoconazol, con espiro, ¿no? Con medroxiprogesterona, con cipro, que es un antiandrógeno, y algunos pues inhibidores de la aromatasa como el anastrozol, el letrozol, ¿no? Tamoxifeno. Va a depender mucho de la causa, obviamente, tanto si es una tumoración, si es algo diferente, pues obviamente estos medicamentos tienen que ser totalmente individualizados y pues las mismas metas en cuanto a la finalización o llegar al tratamiento. Y aquí justamente, pues puse dos artículos, nada más lo único que quiero ver, que son medicamentos bastante seguros, y los hicieron con triptorelina de 3 meses, que es de acción de depósito, y la eficacia y la seguridad de triptorelina 6 meses, ¿no? Entonces se vio que sí se inhibían, tanto en comparación contra la de 28 y en comparación la de 6 meses con la de 3, que es segura que logramos una inhibición del eje en el caso de pubertad precoz central. Y bueno, pues generalmente decirles, ya para concluir esto, que la pubertad precoz es un proceso muy, muy complejo que no solo está determinado por la menstruación en las niñas, que realmente considero que tenemos que sensibilizarnos y empatizarnos con el paciente en cuanto a qué es lo demás que podría estar en juego en ellos y sobre todo en cuanto a la dinámica familiar de nuestro mismo paciente, ¿no? Justamente algunos meses llegó una mamá y me dijo, doctora, yo quiero que mi hija se inhiba, ella tenía 9 años, empezó a menstruar, yo empecé a menstruar a los 10 años y mi primer hijo lo tuve a los 12. Entonces no quiero que suceda eso. Entonces, obviamente digo, no esperemos a que tengamos una experiencia de ese tipo real vivida para que podamos decir que tenemos un criterio, ¿no? Y sobre todo en estas pacientes en las que están
9, 10, en las que dicen, va a arreglar, ¿no? O sea, ya va a arreglar, está cerca el tiempo, vamos. Bueno, ¿qué hay más, no? ¿Qué hay más acerca de cómo lo está tomando ella, cómo está su talla, su pronóstico final, cómo está su índice de masa corporal, su perfil metabólico, ¿no? En qué podría beneficiarme o incluso perjudicarme el que yo pudiera seguir este curso? Y sobre todo, pues, hacer una referencia a tiempo y completa de esto. Entonces, pues aquí están como mis redes sociales, ¿no? Aquí estamos, yo estoy en la ciudad de Oaxaca, bueno, pero ya vi que ustedes están en muchas otras partes, vi que incluso hay algunos paisanos, ¿no? Entonces, estamos pues de todos lados, pero pues aquí pueden seguirme en mis redes sociales, a veces hago algún tipo de video, algún tipo de información, el cual pues puede ser compartido también con sus pacientes. Y pues agradecerles por el tiempo y pues estoy abierta a que puedan hacer sus preguntas con respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos aquí unas preguntas. A ver, dice, si las niñas menores de 8 años tienen incremento en la sudoración sin otros datos de pubertad, como los caracteres sexuales, si no es realmente pubertad precoz, ¿cuál es el manejo o seguimiento ante esta actividad adrenal? ¿Y a qué se debe esa activación adrenal si no siempre va seguido de la pubertad? Sí, precisamente lo que sucede es una activación adrenal prematura. Aquí lo único que sí hay que descartar es alguna alteración de origen suprarrenal, o sea, que haya, yo considero que en todas tenemos que hacer el abordaje completo y ya que una vez que descartemos que no es un proceso puberal completo o que es una adrenarquia aislada, o sea, que no hay, como bien menciona la pregunta, otras cosas ahí, lo primero que hay que hacer es, hay que platicarle que tiene que empezar a utilizar desodorante, ¿no? Hay muchos desodorantes que son de origen natural, que no tienen como disruptores endocrinos, porque de alguna manera también le digo, hay que pensar en que las niñas, o sea, son las chicas y dices, es que mamá, estoy huelo feo, es que ya me dijeron en la escuela, entonces hay que manejarlo. Yo consideraría que la vigilancia de la edad ósea que no progrese, ¿no? Que no se vuelva en una pubertad de progresión rápida y explicar y tranquilizar a los padres que al final del día es un proceso que puede iniciar antes del proceso puberal, pero que si no va acompañado propiamente ya de una telarca, ¿no? O de una aceleración en la edad ósea, que pues es parte de este proceso. Pues realmente pues consentir a la niña y explicarle realmente los cambios que va a ir teniendo sin que propiamente vaya a haber otro suceso. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos diferenciar una pubertad precoz de una pubertad adelantada? Bueno, aquí realmente considero que el término a lo mejor podría ser más bien una pubertad precoz, antes que inicie antes de los 8 años en las niñas, antes de los 9 años en los niños, cualquier proceso o carácter sexuales secundarios. Y aquí yo considero que el término sería una pubertad de progresión rápida, ¿no? Serían como los dos términos a diferenciar. Niñas que empezaron a los 8 años y niños que empezaron a los 9, pero que al final del día no están haciendo el proceso en el tiempo determinado, ¿no? Aquí también hay otro término que generalmente ocupamos, que es una pubertad temprana, como ese término que lo hacemos como dentro del rango normal, pero muy pegado, ¿no? En este caso, si estamos diciendo que una menarca es entre los 10 y los 14 años, pues son esas niñas que están ahí rascándole a los 10, que digo, legalmente ya no podríamos decir que lo hizo como mal, pero sí lo hizo como muy pegado al rango, ¿no? Entonces, básicamente creo que a los dos conceptos que tendremos que tener claros, el de precoz y de progresión rápida, ¿no? Y la temprana, que es como el que lo hacen, pero pues no se sale de lo anormal, no se sale a lo anormal, pero muy pegado. Ok, gracias. Otra pregunta, si ya se presentó la menarca a los 9 años, ¿sería útil aún el uso de GNRH? Sabiendo lo ideal es la detección temprana de los primeros datos de pubertad precoz. Sí, claro, eso es bien importante. Ya para que haya arreglado, se nos pasaron algunos otros datos mucho antes de tiempo. Miren, es controvertido, es considerado muchas veces ya no necesario. Sin embargo, yo considero que hay que tomar mucho en cuenta
otras cosas, ¿no? Pues siempre, siempre yo preservo la cuestión de que una niña, lo ideal es que regle entre los 12 y los 13 años cómo está comportándose la familia, los papás, ¿no? O sea, hay niñas que yo no quiero que regle, o sea, y entonces es válido porque recuerden que no solo estamos hablando aquí también de frenar o no una menstruación, sino básicamente de que logremos hacer que la niña se sienta cómoda o que cuando llegue el proceso lo pueda entender de manera diferente. Entonces, está controvertido. Realmente yo soy muy individualizada en cada caso, lo he hecho. Ya hablando del pronóstico de la talla es muy variado, ya no es que se puedan ganar pues tantos centímetros o no, digo, en la clínica cuando tú vas viendo en el día a día vas a ver que niñas ya posmenarca siguen creciendo bastante y hay otras niñas posmenarca que no te crecen nada, pero tomando en cuenta no solo este factor, eh, podemos considerar hacerlo, o sea, no es tarde, ¿no? A lo mejor realmente ya, yo siempre les digo, no vamos a tener mayor beneficio en la estatura, no vamos a tener pero sí, pues en que no está arreglando ahorita, que está en tercero o cuarto de primaria, ¿no? Y en que, pues, de alguna manera volvemos a tranquilizar hormonalmente a ellas y que estén listas para cuando se presente este proceso. Entonces, yo sí. Muy bien. Otra pregunta, ¿el tratamiento inhibitorio puede ocasionar a largo plazo modificación en el peso corporal? No, fíjense, la verdad es que también hay muchos estudios que hablan acerca del proceso de los análogos y bueno, se asocia incluso, de alguna manera recuerden que en la pubertad nosotros ganamos pues el mayor porcentaje de grasa, ¿no? Como mujeres. Entonces, de alguna manera no modifica esto. Sí se vio que las niñas que tienen algún problema de sobrepeso u obesidad perpetúan, pero más que nada por los malos hábitos, pero recordemos también algo que nos llega como con mucho temor es que te van a dar hormonas y realmente en el análogo no es una hormona como tal. Entonces, va a depender mucho del paciente. Son las niñas que tienen sobrepeso o obesidad sí podrían tener una mayor perpetuidad en este proceso, pero más que nada por los hábitos higiénico-dietéticos que se tienen y porque de alguna manera vamos a modular el crecimiento. Ellas vienen creciendo puberales y cuando yo les pongo el análogo va a haber un crecimiento un poquito más estable, más prepuberal, en donde si hay una ingesta calórica excesiva, pues obviamente se va a manifestar, pero no propiamente por el medicamento. Mm, muy bien. Otra pregunta, ¿la velocidad de crecimiento acelerada o talla alta para lo que corresponde a la talla familiar, aunado a datos de adrenarquia, pero sin la presencia de carácter sexual de pubertad, cuál es la conducta a seguir? ¿Se considerarían datos de alarma o se considera adrenarquia aislada? Sí, no, porque acuérdense que aquí lo que va a marcar un proceso ya adelantado, yo siempre les digo, la edad ósea manda, ¿ok? Si la edad ósea de este paciente al que se refieren con talla alta tiene una edad ósea que sea igual a la cronológica, tomando en cuenta una variedad, pues en promedio de un año antes, un año después, la conducta es una adrenalquia aislada y pues vigilarla, ¿no? Siempre yo les digo, creo que el proceso puberal debería de ser como el primer año de vida, a lo mejor no cada mes, pero sí cada 3 a 4 meses hay que estar viendo que se vaya dando, porque la pubertad hace unas cosas que la verdad son impredecibles si no lo cuidamos. Entonces no podemos decir, va bien, ahí nos vemos. No, o sea, hay que ver que va haciendo el pico, que lo va logrando, cuando ya va subiendo, cuando ya va bajando. Entonces, a todos estos pacientes que generalmente están bien peripuberales con estas alteraciones que nos comentan, hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo, seguirlo y ver que esté haciendo las cosas como debe de hacerlas. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con las niñas con telarquia prematura? Que solo tienen botón mamario antes de los 8 años, pero no hay más caracteres sexuales. La edad ósea es normal y los niveles hormonales son prepuberales. ¿Solo se vigilan? Sí, y hay que ver qué está estimulando. Hay que recordar que hay un grupo de niñas que tienen su telarca al nacimiento, ¿no? Estas niñas Ujú. donde nos vamos a encontrar, ¿no? Que incluso pues hablan de la leche de brujas y no sé qué tanto, no sé, si ustedes han escuchado también toda esa parte, ¿no? Realmente esto es secundario de una estimulación esteroidea, ¿no? De los estrógenos a este punto, obviamente porque le digo, venimos prendidos, ¿no? Lo que conocemos como mini pubertad. Las niñas que permanecen con este botón mamario posterior a los 3 años tienen mayor riesgo a tener pubertad precoz, pero podemos encontrarnos niñas, así como lo mencionan en la pregunta, que vamos a encontrar solo la telarca.
Si no hay un adelanto de la edad ósea, si no hay modificaciones o estimulación ovárica, si no hay alguna alteración, hay que ver qué está haciendo, ¿no? Hay que bajarle a los disruptores endocrinos. En primera, pues yo vigilaría peso talla, que acuérdense que también ahí estrogenizamos en la grasa. Vigilaría también la exposición, digo, a algún estrógeno por ahí de manera externa, ¿no? Y pues modularía uso de pantallas, alimentos ultraprocesados, ¿no? Y vigilaría que no progresara más. Y si no hace nada más, pues vigilamos, vigilamos, vigilamos. Otra pregunta, dice, femenina de 4 años, ausencia de signos de pubertad precoz con edad ósea radiológica de 6,4 años. Ujú. ¿Qué conducta hacer ante la sospecha de pubertad precoz radiológica? Gracias por la práctica. Gracias. Pues aquí realmente sí hay un adelanto en la edad ósea con respecto a la edad cronológica. Yo creo que me iría escalando, ¿no? Me estaría escalando a ver si no tiene una pubertad central o periférica. Si no hay nada claro, me atrevería a hacer una prueba de estimulación para descartar. O sea, esto lo hacemos con un análogo de la GnRH del tipo triptorelina o leoprelina en dosis bajas y tomamos un niveles de LH estradiol basales y post aplicación. Estos medicamentos tienen un efecto estimulante rápido e intenso, agudo, que después se vuelve en un proceso inhibitorio. Entonces, yo me haría una prueba para descartar que no tuviera una pubertad precoz central o periférica y medio manifestada y si no, me seguiría yo buscando algunas causas de origen periférico, adrenales, tumorales, ¿no? Realmente sí hay una modificación. Incluso algunas alteraciones hormonales también como la tiroides, que pueden tener adelantos en la pubertad. Realmente sí considero que es necesario seguir estudiando a esa peque, porque sí hay una modificación importante entre el hueso y su edad cronológica. Muy bien. Eh, Otra pregunta. ¿Es válido el uso de hormona de crecimiento y en qué pacientes estaría indicado hablando sobre pubertad precoz? Sí, sí es válido. También está dentro de los parte del manejo de los pacientes, sobre todo en esas niñas en los que no van a alcanzar la talla heredada final, ¿no? En estos pacientes, mientras hacemos la inhibición, les damos el uso de hormona de crecimiento. Y es también pues secundaria a una falla, ¿no? Al final del día en su proceso de crecimiento por un adelanto de los huesos. Ujú. Entonces, en estos pacientes que no van a alcanzar la talla final por demasiado adelanto de los huesos con respecto a su edad cronológica, podemos apoyarnos de la hormona. Bien. Otra pregunta, dice, ¿hay algún tiempo ideal de comenzar tratamiento después de que comience su menstruación? No, lo ideal es que comenzar antes de incluso o sea, lo ideal es que comience antes de la menstruación. En caso de que alguna paciente llegara, ¿no? Y que tuviera una menstruación tipo 7, 8 años y fuera su segundo, su tercer ciclo, pues digo, realmente es válido también inhibirla tomando en cuenta que ya vamos a tener otro tipo de beneficios, ya no, como lo habíamos platicado, no tanto el crecimiento, pero sí, pues tal vez la exposición temprana a las hormonas, ¿no? Esta cuestión psicosocial. Entonces, yo creo que entre lo más pronto sería como lo ideal, ¿no? Sí. Y otra pregunta dice, ¿cuáles son los disruptores endocrinos más frecuentes? ¿Las pinturas para niñas, shampoos, acondicionadores? ¿Deben comer pollo o huevo libres de hormonas? Híjole, pues es que también está bien Difícil. controvertido esa parte, sí, porque una vez me acuerdo que pintan hasta los huevitos para que decir que son orgánicos, ¿no? Entonces digo, también tú cómo sabes que realmente el huevo que te estás comiendo a 150 o 200 pesos el kilo es orgánico, ¿no? Aquí yo siempre le digo, nada, nada es tan bueno ni nada es tan malo para que se pueda tener en exceso. Lo que hay que hacer, digo, si ponemos a hablar, hay incluso asociaciones con algunos aromatizantes como la lavanda, ¿no? Que se ha visto Mm. que es un disruptor endocrino también. Híjole, pues es que no solo la pintura, o sea, es la pintura de que tocamos, el plástico en donde nos comemos los alimentos, algunos, pues obviamente ya más, pues
pesticidas y esas cosas, pero realmente de los disruptores endocrinos que juegan un papel importante, pues sí es el pollo, sobre todo porque yo a veces les digo, voy a tratar de moderarlo, ¿no? Hay gente que consume 4 o 5 veces pollo porque no quiere consumir carne, ¿no? Pero también a veces tenemos que lograr este equilibrio, pescado, ¿no? Comer un poquito más de pescado. Ya saben que los cortes de carne, pues obviamente sí tienen hormonas, ¿no? Entonces, todo puede ser como regulado. Y yo como también les digo, hay niñas que todos los días se exponen a lo mismo y pues también existe lo que conocemos como la idiosincrasia del paciente, o sea, pues que niñas que se exponen todos los días a lo mismo y que no les pasa nada y niñas que no se exponen nada, no hacen nada y que van a desarrollar el proceso, ¿no? Sobre todo porque la causa de pubertad precoz de origen idiopático es eso, se les prendió el foquito antes de tiempo, ¿no? Y pero todo lo hacen como tienen que hacerlo. ¿Y hasta qué edad se indicaría la hormona de crecimiento? En este caso o en general. Bueno, en general, es otra pregunta, en general. En general, realmente va a depender mucho de la edad ósea, ¿ok? Si la hormona de crecimiento, si nosotros tenemos una edad ósea con los núcleos de osificación abiertos, podemos intentar darle hormona de crecimiento tomando en cuenta que tiene la indicación, ¿no? Obviamente, ¿no? La contraindicación es que los núcleos de osificación ya estén cerrados o que cuando le estemos dando la hormona de crecimiento haya una velocidad de crecimiento muy bajita, o sea, que no crezcan, ¿no? Pese a la vigilancia, pues digo, también es una indicación de no continuar, ¿no? En general, ¿no? Pero obviamente hay que individualizar mucho, mucho, mucho a los pacientes. Y otra pregunta, dice, ¿nos podría decir marcas comerciales de desodorante que puedan adquirir los pacientes pediátricos? Bueno, realmente, solo hay una marca que yo me he puesto a investigar, de hecho, la venden en internet y se llama Natural Dry. La verdad es que no me patrocina ni nada, pero me encanta. Solo tiene 2 gotitas de aceite esencial. De hecho, es poblana los dueños de estos desodorantes que hay en crema, hay en barrita, y ustedes se meten a internet y ponen Natural Dry. Y la verdad es que es una cremita que tienen karité y todo. Sí, ya hicieron ahorita una gama de desodorantes para todos, están buenos y generalmente solo necesitan ponerse dos deditos de crema en cada axilita y les neutraliza el olor. Porque acuérdense que pues antitranspirantes pues no podemos utilizar en ellos. Entonces, realmente es como, me gusta mucho, se me hace como muy, muy flexible, muy, muy también, muy adaptable y está totalmente hecha de productos de origen pues natural. Y hablando de esa marca, otra pregunta, dice, ¿esa marca maneja shampoo y acondicionador para niñas? No, yo ahí sí diría, pues hay que regresar a como los bebés, entre menos mejor, ¿no? O sea, yo siempre digo, el problema es que cada vez como que buscamos cosas como mucho más sofisticadas, ¿no? Yo lo veo con mi nena, ¿no? Que quiere el gel de brillitos, que tiene color, que tiene sabor, entonces digo, o sea, de alguna otra manera, no los podemos privar, pero sí tenemos que tomar en cuenta que es la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más el otro, lo que podría dar como un resultado que haya un proceso puberal adelantado. Y hablando de mencionó hace un momento que la lavanda es un disruptor, porque hablando de los desodorantes, yo he visto uno que comercializan mucho que dice que está hecho con lavanda, entonces no estaría recomendado para niños. No estaría recomendado. Yo tengo pacientes que les dan esto de aromaterapia, ¿no? Que todas las noches les sobo los pisitos a mi hija con, ¿no? Y es lo único que he encontrado que se asocia a una pubertad o a una estimulación más bien de la pubertad. No hacen como tal el completo, pero sí se mueve el eje, ¿no? O sea, se mueven como el cuerpo. Pues hay cambios puberales que no me demuestran como tal una pubertad, pero cuando yo les pregunto y eso, digo, suspendan eso y como que le bajamos al nivel de los cambios, ¿no? Entonces... Yo considero que esto debemos de dejarlo, pues, como aislado, sobre todo en pacientes que tenemos ciertas posibilidades de tener pubertad, ¿no? O sea, Pero incluso entonces sería entonces desde los bebés, ¿no? Porque si hay muchas marcas que luego patrocinan, sí, que bueno, tienen la anuncian la banda para el lavanda. dormir, todo eso, sí, yo y- cero. Cero. Yo, considero que el jabón neutro, ¿no? Y champucito neutro también sería como lo ideal, ¿no? Hoy le cambié porque pues, al final del día, pues digo, nuestras hijas, le digo, mi hija quiere siempre el brillito
del gel que huele a fresa, entonces a veces un día así y le pongo otros días así, digo, pues la verdad, ¿no? Pues hay que irle. Pero pues hay niñas que les gusta pintarse todos los días, que se pintan ya las uñas, que están con el ojillo ahí pintado, entonces, pues eso es lo que se tiene que moderar. Sí. Y otra pregunta dice, cuando hay historia familiar de síndrome de ovarios poliquísticos, ¿esto podría ser un factor de riesgo para activación adrenal prematura y síntomas de incremento de sudoración, acné o hirsutismo? Bueno, aquí el síndrome de ovario poliquístico es una entidad totalmente, pues, compleja, ¿no? Con respecto a esto, también es otro tema como para platicar ampliamente. Considero que sí hay una alteración hormonal que va aunada a otras alteraciones, incluso metabólicas, ¿no? Entonces, considero que esta herencia, como que porque yo tengo síndrome de ovario poliquístico, mamá, mi hija va a tener pubertad, no considero que esté como tan relacionada como mamá con sobrepeso, malos hábitos, que tiene hija con sobrepeso, malos hábitos, que está en el proceso puberal donde hay alguna falla hormonal y metabólica, pues claro que sí va a estar como en esta misma línea, ¿no? Pero realmente considero que en esta parte así como puberal, ¿no? Adrenal, ovario poliquístico, no tendría como esta relación así de que por una se viene la otra, sino más bien por el complejo síndrome de ovario poliquístico, donde hay un metabólico funcional y eso y encontramos otra niña con ciertas características, pues tiene más posibilidades de tener, ¿no? O sea, a la niña con sobrepeso, ¿no? Que obviamente llega incluso con obesidad a la etapa puberal, ¿no? Que obviamente desencadena resistencia a la insulina, ¿no? Que obviamente hay un proceso de hiperandrogenismo secundario ahí en conjunto, ¿no? Pues va a tener estas características que no propiamente van a ser, pues, adrenales, sino más bien de la disfunción ovárica que se tiene. Muy bien. Dice, la diferencia, otra pregunta, entre adipomastia y contratelarca, ¿puede diferenciarse con algún estudio o algún ultrasonido? La palpación, colegas, tenemos que palparla. Generalmente las niñas que tienen un peso elevado van a encontrar, en primera, pues no un desarrollo de su botón mamario, o sea, en cuanto al pezón, la coloración, ¿no? Van a tener ese pezoncito claro, ¿no? Sin el brote ahí de la areola, sin este oscurecimiento, ¿no? Y cuando nosotros palpamos, lo vemos nosotros, lo tocamos y es totalmente blandito. El botón mamario es eso, la presencia de un chicharito, ¿no? Que se siente una bolita dura, que comienza y una mama se ve, ya se toca turgente, se toca pues como totalmente como estimulada esa mama y sí logramos ver una diferencia, ¿no? Sí, también nos podemos apoyar de un ultrasonido, el cual nos puede diferenciar que hay grasa y que hay la presencia de glándula. Ujú. Muy bien. ¿A qué tiempo se recomienda valoración cardiológica por estimulación de hormona de crecimiento? Valoración cardiológica. Bueno, realmente yo les digo, en primaria tenemos que tener como los criterios para poder iniciar con hormona de crecimiento. O sea, esto quiere decir que ya para haber tomado la decisión de iniciar con la hormona tuvo que haber cumplido los criterios, ¿no? Y para poder. Dentro de los criterios también hay una serie de estudios bioquímicos y físicos que se tienen que tomar en cuanto a poder iniciar con la hormona de crecimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos iniciarle o tenemos alguna indicación de hormona de crecimiento, pero el paciente tiene, pues, alguna alteración metabólica, resistencia a la insulina, sobrepeso y eso, pues, tendríamos como que mejorarlo. En cuanto a la cuestión cardiológica, no como tal tenemos que hacer siempre como una valoración a menos de que sospechemos que pudiera tener alguna situación. Por ejemplo, las pacientes que tienen síndrome de Turner, en las cuales también pueden tener asociaciones cardiológicas, pues en esa, pues antes incluso de poder pensar en hacerla crecer, vemos que su función cardíaca, ¿no? Su función renal, ¿no? Si esté en condiciones normales. Y ya una vez que sí, podemos nosotros valorar pues la presencia o el inicio de la hormona de crecimiento, ¿no? Pero a todos los niños como tal que yo le quiero iniciar hormona de crecimiento porque tienen la indicación, hay una valoración, yo creo que sí tendríamos que individualizarlo en cada paciente. Ujú. Sí. Y otra pregunta dice, cuando se retira todo, pero la telarquía no regresa, ¿es normal?
Cuando sí es difícil que, sobre todo la formación, acuérdense que también la mama es grasa, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos inhibiendo a una niña que ya tiene una mama bien formada, pues no la vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer la turgencia, vamos a desaparecer el incremento, ¿no? Vamos a desaparecer a lo mejor que continúen los cambios físicos del pezón, de la areola y todo eso, pero ya lo que está formado, pues la mamita y la glándula ahí se van a quedar, lo único que van a perder es como esa turgencia que se tiene, pero pues no, no la podemos, ¿no? Y otra vez, cuando volvemos a reiniciar, dejamos de inhibirlas, pues vuelven a tomar esa turgencia y crecer, ¿no? De manera como lo teníamos planeado. Otra pregunta, ¿hay alguna literatura seria en donde podamos consultar los disruptores hormonales? Generalmente, algunos protocolos, digo, la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica en el 2022, si no me equivoco, hizo las guías para pubertad precoz. Ahí mencionan un poquito acerca de los disruptores. Generalmente a mí, los españoles, la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica tiene artículos muy bonitos acerca de los disruptores. El problema aquí, bueno, hablando un poco de esto es que en España pues tendremos como otros disruptores a los nosotros. Le digo, realmente, justamente eso es un tema de debate entre nosotros, donde le digo, los estudios que se hacen sobre disruptores pues no son aquí, y en donde pues supongo que a lo mejor la leche, o sea, sí realmente pues, estaríamos hablando de animales orgánicos, pero aquí realmente hay muchas cosas que no sabemos bien desde que están allá y llegan a nuestra mesa, pues qué sucede, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros es buscar como los disruptores endocrinos más frecuentes pues adaptarlos a nuestro medio, ¿no? Pero las guías o algunos artículos importantes que han salido, sobre todo en los últimos años, no ha sido en nuestro país. Entonces sí considero que tenemos que tenerlos como a consideración, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿qué shampoo recomienda para bebé de 1 año y niño de 5 años? ¿Alguna marca en especial? Yo me voy por neutros como el Dove y eso. Yo me regreso a estos de origen natural e incluso, ya saben, Dove bebé para el jaboncito para cabeza y cuerpo, ¿no? Y crema igual, ¿no? Es de la Dove, sin olor, sin color, sin tanta cosa. Ujú. Aquí un comentario dice, también he notado que disminuyendo el volumen de consumo excesivo de leche de vaca diario, desaparece en los escolares el cambio en el olor de la sudoración. Es correcto. Pero si ustedes lo leen, no lo van a encontrar. O sea, no van a encontrar el pollo, la leche, ¿no? La soya, ¿no? Pero es correcto, es correcto. Es de las cosas que nosotros, y digo, a lo mejor a nivel, pues no en guías y eso no puedo hacer este tipo de referencias, pero sí nos ha pasado que es una de las cosas, sobre todo en la sudoración apocrina que solicitamos, disminución del consumo de la leche, ¿no? En los niños. Ujú. Dice, otra pregunta, ¿considera prudente una revisión de rutina por el endocrinólogo pediatra en el puber? Considero que no, colegas, necesitamos nosotros tener bien claros los tiempos de aparición de los caracteres sexuales, así como lo vimos en las gráficas, y que en el momento que ustedes sientan que algo se está dando de manera rápida o progresiva, considero que ahí sí conlleva una referencia, ¿ok? Ahora, digo, prácticamente, idealmente, como es un proceso en donde hay no solamente los cambios sexuales como punto de interferencia, estamos hablando de la estatura, estamos hablando de otras cosas, yo digo, siempre es importante pues ver que todo empiece bien y se vaya dando bien. O sea, sí es importante que cuidemos el proceso. Y en el momento que ustedes sientan que algo no se está dando bien, hay que referir, ¿no? Muy bien. Pues tenemos muchas felicitaciones, saludos, excelente ponencia. Muchas gracias por la ponencia, muy didáctica. También aquí nos dicen, igual también tanto en Zoom como en Facebook, hay muchas felicitaciones, una práctica muy interesante, una práctica muy explícita. Muchas gracias, muchos saludos. Y creo que ya terminamos con las preguntas. Y realmente es un tema muy interesante. Yo creo que podríamos llevarnos mucho más tiempo porque van saliendo más preguntas todavía. Sí, claro, la verdad es que es bien interesante, sobre todo yo les decía, cuando pues vemos
a nivel en general, ¿no? Que no solamente es esto, ¿no? Porque llegan muchos los comentarios de, es normal, que arregle, es que es normal, no te vas a morir, no es de vida o muerte, ¿no? O sea, no es una cuestión. Pero aquí el punto es exactamente, no sabemos qué es lo que las consecuencias al final del día y no todo es una menstruación. Pues nada más agradezco a todos su tiempo, agradezco a todos las preguntas, las felicitaciones. Doctora Nadia, gracias por la invitación, estoy a sus órdenes y pues ya saben cuando quieran. Muchas gracias, doctora. Pues le agradezco a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz y a la Agrupación Pediátrica de la Cuenca. Muy pronto la vamos a invitar por acá y pues le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen ustedes buenas noches. Muchas gracias, doctora. Recording stopped.